Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Rumores de reconciliación, escapada romántica a Italia. Tenemos mucho de qué hablar. Así que si sois tan fans como yo de esta pareja explosiva, preparaos una buena taza de café, acomodaos y vamos a desgranar todos los detalles de esta historia que está dando la vuelta al mundo. Y antes de que se me olvide, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos sobre vuestras series y actores favoritos. Prometo que siempre tendréis contenido jugoso y actualizado. Ahora sí, vamos al lío. Bien, como ya sabéis, la relación entre Demet y Can siempre ha sido un torbellino de emociones. Desde que nos enamoraron en la pantalla con su química innegable en *Erkencicus pájaro soñador, los fans hemos estado enganchados a cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera del set. Su amor en la ficción traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las relaciones más mediáticas y seguidas del panorama turco. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Tras un noviazgo intenso y lleno de rumores, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando a muchos corazones rotos y un mar de especulaciones sobre los motivos de su ruptura. Durante años ambos actores han seguido con sus vidas, cosechando éxitos profesionales y personales. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un evento en Turquía y de la que fuimos testigos a través de las redes sociales. Sin embargo, este matrimonio llegó a su fin hace relativamente poco, sorprendiendo a muchos que creían que Demet había encontrado la estabilidad sentimental. Por otro lado, Can Yaman también ha estado ocupado construyendo su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y consolidándose como un actor reconocido a nivel mundial. También ha tenido relaciones sentimentales, aunque ninguna tan mediática como la que mantuvo con Demet. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han comenzado a circular rumores con más fuerza que nunca sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. Todo comenzó con una serie de coincidencias, como likes sospechosos en redes sociales, comentarios enigmáticos y, sobre todo, la información de que ambos habrían sido vistos en Italia al mismo tiempo. Italia. El país del amor, la pasta y aparentemente el escenario perfecto para reavivar viejas llamas. La prensa italiana ha sido la más activa en la difusión de estos rumores, publicando fotografías y testimonios de supuestos testigos que aseguran haber visto a Demet y Can juntos en varios lugares turísticos. Algunos incluso hablan de cenas románticas a la luz de las velas y paseos agarrados de la mano por las calles de Roma. Imaginaros la escena. La verdad es que si esto fuera una película, sería un auténtico éxito de taquilla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor alimentado por la nostalgia de los fans, o hay algo más detrás de esta escapada italiana? Esa es la pregunta del millón. Ni Demet ni Can se han pronunciado al respecto, manteniendo un silencio que, lejos de apaciguar las aguas, ha contribuido a alimentar aún más la expectación. Y es que, como bien sabemos, el silencio otorga, o al menos, eso es lo que muchos quieren creer. Analicemos las posibilidades. Por un lado, podríamos estar ante una simple coincidencia. Ambos actores podrían haber viajado a Italia por motivos profesionales o personales, sin que exista ningún tipo de reencuentro planeado. Después de todo, Italia es un destino turístico muy popular y es comprensible que tanto Demet como Can quieran disfrutar de sus encantos. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y los testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos hacen que esta hipótesis sea cada vez menos probable. Por otro lado, podríamos estar ante una estrategia de marketing. Tanto Demet como Can son conscientes del tirón mediático que tiene su relación y podrían estar utilizando estos rumores para promocionar sus respectivos proyectos. No sería la primera vez que una pareja de famosos juega al despiste para generar interés y aumentar su popularidad. Sin embargo, esta opción parece un poco arriesgada, ya que podría volverse en su contra si los fans se sienten engañados. Y finalmente, la opción más romántica y la que todos los fans de la pareja queremos creer, que Demet y Can se han dado una segunda oportunidad y que han viajado a Italia para reavivar su amor. Esta hipótesis es la más atractiva y aunque no hay pruebas concretas que la confirmen, hay ciertos indicios que la hacen plausible.
Por ejemplo, la química que siempre ha existido entre ellos, la nostalgia que muchos fans expresan en redes sociales y, sobre todo, el hecho de que ambos estén solteros y disponibles. Además, no olvidemos que Italia es un país con un significado especial para ambos actores. Fue allí donde grabaron parte de *Erkencicus*, y donde vivieron momentos muy especiales durante su relación. Volver a Italia podría ser una forma de reconectar con el pasado y de recordar los buenos momentos que vivieron juntos. Pero, ¿qué implicaría una reconciliación entre Demet y Can? En primer lugar, sería un auténtico bombazo mediático. La noticia daría la vuelta al mundo y volvería a colocar a la pareja en el centro de atención. En segundo lugar, podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales. Una reconciliación podría abrirles las puertas a nuevos proyectos juntos y aumentar su popularidad a nivel internacional. Y en tercer lugar, y lo más importante, podría hacer felices a miles de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los posibles inconvenientes. Una reconciliación podría reabrir viejas heridas y revivir conflictos del pasado. Además, ambos actores tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans, lo que podría resultar agotador. Y por último, no olvidemos que ambos han cambiado mucho desde que rompieron y que podrían no ser compatibles en este momento de sus vidas. En definitiva, la escapada italiana de Demet y Can es un misterio que aún no ha sido resuelto. Los rumores de reconciliación son fuertes, pero no hay confirmación oficial por parte de los actores. Lo que sí es cierto es que esta historia ha despertado la curiosidad y la nostalgia de miles de fans en todo el mundo, que sueñan con ver a la pareja junta de nuevo. Y mientras esperamos una confirmación o desmentido por parte de Demet y Can, podemos seguir especulando, analizando las pistas y disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Y si su felicidad implica una reconciliación, pues bienvenida sea. Así que ahí lo tenéis. Un análisis exhaustivo de todos los rumores y especulaciones sobre la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Demet y Can, desde su explosiva química en *Erkencicus* hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado los rumores de reconciliación que han surgido en las últimas semanas, especialmente tras su supuesta escapada romántica a Italia. Hemos considerado las diferentes posibilidades, desde una simple coincidencia hasta una estrategia de marketing, pasando por la opción más romántica de una segunda oportunidad. Y finalmente hemos reflexionado sobre las implicaciones que tendría una reconciliación entre Demet y Can, tanto positivas como negativas. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Demet y Can se han reconciliado? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para que os notifique cada vez que suba contenido nuevo. Y si queréis que hable de algún tema en particular, dejádmelo saber en los comentarios. Estaré encantada de tenerlo en cuenta. Muchas gracias por vuestro apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Ampliación. El culebrón turco continúa Demet y Can, un amor resucitado, *. Profundicemos aún más en este apasionante culebrón que tiene en vilo a miles de fans alrededor del mundo. Porque, seamos honestos, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que una simple relación de pareja. Es una narrativa construida a base de sueños, expectativas y la magia innegable que destilan ambos actores. Para entender la magnitud del fenómeno, es crucial recordar el impacto que tuvo *Erkencicus*. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó en países de Latinoamérica, España y otras regiones, consolidando a Demet y Can como dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su química en la pantalla era palpable, una conexión que trascendía los diálogos y las situaciones escritas en el guión. Los personajes de Sanem y Can eran adorables, pero eran Demet y Can quienes realmente cautivaban al público.
Esa conexión, como suele suceder, alimentó las fantasías de los fans, quienes deseaban fervientemente que el amor que veían en la pantalla se hiciera realidad fuera de ella. Y para su deleite así fue. Tras meses de especulaciones, Demet y Can confirmaron su relación, convirtiéndose instantáneamente en la pareja del momento. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón se llenaron de sus fotos y cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro. Sin embargo, la intensidad de la relación, la presión mediática y tal vez, ciertas diferencias irreconciliables, terminaron por fracturar el cuento de hadas. La ruptura fue un golpe duro para los fans, quienes sintieron que una parte de sus propios sueños se había hecho añicos. A partir de ahí ambos actores siguieron caminos separados, intentando reconstruir sus vidas y sus carreras lejos del foco mediático que les había unido. Demet encontró estabilidad, al menos aparentemente, al lado de Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento espectacular, una celebración del amor que parecía sellar su destino. Pero como hemos aprendido, el destino es caprichoso y a veces nos depara sorpresas inesperadas. La ruptura con Oğuzhan Koç fue un jarro de agua fría para muchos, pero también reavivó las esperanzas de aquellos que nunca dejaron de creer en el amor entre Demet y Can. Mientras tanto, Can Yaman se ha dedicado a construir una carrera internacional, demostrando su talento en producciones italianas y conquistando a un nuevo público. Su imagen ha evolucionado, su estilo se ha sofisticado y se ha convertido en un icono de estilo y masculinidad. Sin embargo, a pesar de sus éxitos profesionales y de sus relaciones sentimentales, la sombra de Demet siempre ha estado presente. Y es aquí donde los rumores de reconciliación entran en juego. La supuesta escapada a Italia ha desatado una tormenta de especulaciones, alimentando la fantasía de un amor que resurge de las cenizas. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Cuáles son las pruebas que sustentan estos rumores? La principal evidencia reside en los testimonios de personas que aseguran haber visto a Demet y Can juntos en Italia. Algunos hablan de encuentros casuales en restaurantes, otros de paseos románticos por las calles de Roma y otros, incluso, de una cena a la luz de las velas en un exclusivo hotel. Estas declaraciones, aunque no son irrefutables, han servido para alimentar la maquinaria de la rumorología. Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Los likes sospechosos, los comentarios enigmáticos y las coincidencias en las publicaciones de ambos actores han sido interpretados como señales de una posible reconciliación. Los fans, con su lupa particular, analizan cada detalle buscando pistas que confirmen sus sospechas. Sin embargo, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la euforia. Los likes y los comentarios pueden ser simples gestos de cortesía o estrategias de marketing. Las coincidencias pueden ser fortuitas. Y los testimonios de los testigos pueden ser exagerados o incluso inventados. Por lo tanto, es fundamental analizar la situación con objetividad y considerar todas las posibilidades. ¿Podría ser una estrategia de marketing? Por supuesto. Tanto Demet como Can son conscientes del impacto mediático que tiene su relación y podrían estar utilizando estos rumores para promocionar sus respectivos proyectos. Una reconciliación, real o fingida, generaría una enorme expectación y aumentaría su popularidad. ¿Podría ser una simple coincidencia? También es posible. Italia es un destino turístico muy popular y es comprensible que ambos actores quieran disfrutar de sus encantos. Que se encuentren en el mismo país no significa necesariamente que estén juntos. Pero, ¿qué pasa si realmente se han dado una segunda oportunidad? ¿Qué pasa si han decidido dejar atrás el pasado y apostar por un futuro juntos? Esta es la opción más romántica y la que todos los fans de la pareja queremos creer. Y aunque no hay pruebas concretas que la confirmen, hay ciertos indicios que la hacen plausible. La química que siempre ha existido entre ellos es innegable. Su conexión en la pantalla era palpable y su relación fuera de ella fue intensa y apasionada. Además, ambos están solteros y disponibles, lo que elimina cualquier obstáculo sentimental. Y por último, no olvidemos el significado especial que tiene Italia para ambos actores. Fue allí donde grabaron parte de Erkencicus y donde vivieron momentos inolvidables. Volver a Italia podría ser una forma de reconectar con el pasado y de revivir la magia de su amor. Si la reconciliación se confirma, las implicaciones serían enormes. En primer lugar, sería un auténtico bombazo mediático, una noticia que daría la vuelta al mundo y volvería a colocar a la pareja en el centro de atención.
En segundo lugar, podría tener un impacto positivo en sus carreras profesionales, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos juntos y aumentando su popularidad a nivel internacional. Y en tercer lugar, y lo más importante, haría felices a miles de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Pero también hay que tener en cuenta los posibles inconvenientes. Una reconciliación podría reabrir viejas heridas y revivir conflictos del pasado. Además, ambos actores tendrían que lidiar con la presión mediática y con las expectativas de los fans, lo que podría resultar agotador. En definitiva, el futuro de The Method Demir y Can Yaman es incierto. Los rumores de reconciliación son fuertes, pero no hay confirmación oficial por parte de los actores. Lo que sí es seguro es que su historia de amor sigue cautivando a miles de fans en todo el mundo, que sueñan con un final feliz. Y mientras esperamos una confirmación o desmentido, podemos seguir especulando, analizando las pistas y disfrutando de su talento en la pantalla. Porque al final lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Así que ahí lo tenéis. Un análisis aún más profundo de todos los rumores y especulaciones sobre la posible reconciliación entre The Method Demir y Can Yaman. Espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo hablando de este tema. Gracias por vuestro apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.